Bien, ahora comienzo entonces finalmente con mi ponencia. Como dice en el título, el tema de mi presentación es la inclusión y la exclusión en el sistema financiero argentino, especialmente la inclusión y la exclusión de los sectores populares en el sistema financiero argentino. La cuestión que me interesa es cómo los sectores populares participan no en el sector bancario de las finanzas, sino en una suerte de instituciones financieras no bancarias, que no sé si tienen alguna participación en el mercado de crédito venezolano, pero en Argentina han proliferado mucho en los últimos años, a partir del 2003 más o menos, tienen un crecimiento exponencial. Y son créditos destinados más bien a la gente de bajos recursos. En ese sentido, caminando por las calles de Buenos Aires, me llamó mucho la atención ya desde hace varios años ver tantas de estas casas de créditos que se publicitan con lemas del tipo crédito ya, crédito ahora. No sé si esto existe en Venezuela o no estoy al tanto. Pero esa es la cuestión de mi ponencia. Bien, va a ser una reflexión netamente teórica sobre esta cuestión, no es mi intención reponer o hacer una mostración de las cuestiones al detalle sobre esto, sino tratar de pensar a partir de esta problemática, tratar de reflexionar de manera teórica. Bien, en ese sentido voy a defender dos hipótesis. Pasamos a eso en la siguiente lámina. Bien, voy a sostener estas dos hipótesis a partir de un punto de vista teórico de la sociología, un punto de vista particular, que es la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Entonces, a partir de esta teoría, no hace falta que lo lea, lo comento brevemente, ustedes lo pueden leer por su cuenta. En primer término, sostengo que el crédito no es un vínculo social moral, lo cual resulta bastante evidente, que las finanzas carecen de toda moralidad. No obstante, esto quiero fundamentarlo teóricamente, ¿no? Para ir más allá de lo que se piensa desde el sentido común que todos sabemos sobre las finanzas. En ese sentido señalo que en la modernidad ya las evaluaciones morales no tienen ningún peso en la otorgación de un crédito, sino que el sistema financiero se rige por métodos objetivos de scoring, es decir, de evaluación de la solvencia de aquel que solicita un crédito, y se dejan atrás todo tipo de evaluaciones morales que era un criterio premoderno del crédito. Ya que el crédito, no sé si ustedes saben, pero el crédito es una institución y un oficio, el préstamo es el oficio, que está desde los inicios en la humanidad. Es prácticamente una de las profesiones más viejas de la humanidad, como se dice de otras profesiones también, y ustedes saben. Bien, encontramos en ese sentido, hago acá una breve digresión sobre esta cuestión del crédito en términos históricos. Encontramos ya una regulación sobre el crédito en 1800 a.C., en el Código de Hammurabi. También encontramos esta problemática en los griegos. Aristóteles, por ejemplo, pensó la cuestión del crédito, condenando el lucro basado en el interés. Asimismo, fue un problema el del crédito para la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el siglo XV interviene en esta problemática bajo la preocupación de la usura, a partir de unos créditos caritativos libres de intereses para los pobres, bajo un régimen que se llamó Montes Pietatis. En la Reforma también, en la Reforma de Lutero, esto también fue importante. De hecho, Lutero tiene una concepción muy particular sobre el crédito, donde diferencia usura y crédito basado en un interés razonable, ¿no? Lutero no condena en sí al crédito, sino solo la usura. Bien, en ese sentido, mi punto de vista es que el crédito atraviesa toda la historia de la humanidad prácticamente y asume diferentes formas
en diferentes etapas de la sociedad. Bien, una de las formas que asume, que a mí me interesa entonces, es esta configuración del crédito en las instituciones no bancarias en la Argentina, ¿no? Que es una configuración especial de la cual voy a hablar un poco más adelante. Bien, volviendo a las hipótesis, entonces les decía que el sistema financiero no se basa en criterios morales para otorgar un crédito, sino meramente en criterios objetivos de cálculo de solvencia que se basan en el historial de pagos del deudor. Eso por un lado. No obstante, la cuestión de la moralidad del crédito, que también es una discusión a lo largo de toda la historia del crédito y de todas estas perspectivas que les mencioné, en la modernidad particularmente, se presenta en puntos muy puntuales de la economía. Solo en aquellos puntos donde el crédito es mediado por relaciones de parentesco, por ejemplo, es decir, donde hay un acople entre el sistema económico y el sistema de la intimidad, es decir, lo que señalo acá, por ejemplo, en el parentesco o la amistad. Cuando un amigo, por ejemplo, nos presta la tarjeta de crédito, algo poco común, pero en los sectores populares argentinos eso pasa, hay una micro solidaridad donde se da prestada una tarjeta de crédito a alguien que no tiene tarjeta de crédito. En ese sentido, el sistema financiero es mediado por el sistema de la intimidad. En la familia esto es más común, ¿no? Alguien que no tiene tarjeta accede al crédito a partir de la tarjeta del padre, por ejemplo, o de alguien que esté incluido formalmente en el trabajo. En fin, esa es la primera hipótesis. Y esto es algo bastante particular de la modernidad periférica, es decir, de la modernidad de Latinoamérica y otras periferias. También me interesaría que me cuenten cómo es acá en Venezuela. Igual, bien, genial. Cada vez nos parecemos más. Bien, la segunda hipótesis ya tiene que ver con caracterizar la modalidad peculiar de inclusión en las finanzas de los sectores populares. Y lo que sostengo es que esta inclusión sigue un patrón característico de la marginalidad en la modernidad. Es decir, sigue estos tres ejes que marco abajo de la segunda hipótesis. Por un lado, el principio de inclusión universal, desde mi punto de vista más bien no es mi punto de vista, sino un punto de vista de un autor muy importante, no mío, sino de Niklas Luhmann, que sostiene que en la modernidad hay una inclusión universal. Es decir, nadie está completamente y absolutamente excluido de las esferas de la sociedad como el derecho, la política, la economía y otras esferas, sino que hay matices, hay diferentes formas de estar incluido, no hay una exclusión completa y total. Esto también se puede discutir, supongo, por ahí un punto de vista un tanto polémico. En ese sentido, a partir del segundo eje que se desprende del primero, sostengo que la exclusión es un fenómeno interno a la inclusión. Es decir, en la modernidad hay una inclusión excluyente, no hay una exclusión lisa y llana, sino que hay una exclusión que es parte de las formas de inclusión. En ese sentido, la cuestión de las finanzas y los sectores populares en Argentina me parece muy ilustrativa, ya que los sectores populares no están excluidos del crédito, sino que acceden de manera diferencial. Bien, y en el tercer eje señalo básicamente aquello que les comentaba a partir de la primera hipótesis, que es que en la modernidad periférica, en muchos casos el acceso a estas esferas de la sociedad está mediada por redes de favores, intercambio de favores. El caso más conocido es el clientelismo político, pero hay otros casos también. Y en las finanzas esto se presenta, no de la misma manera, pero se presenta también, ¿no? A partir de la familia o la amistad, como les señalaba, que son redes de favores también. Bien, y ahora paso específicamente a la primera parte de mi ponencia, donde lo que intento es discutir
lo que en la teoría de Niklas Luhmann se llama semántica de la vieja Europa. La semántica de la vieja Europa para Luhmann es un conjunto de nociones que hoy en día quedan anticuadas para dar cuenta de la complejidad de lo social. En ese sentido, yo acá lo que trato de hacer es usar la teoría de Luhmann para algo que él no pensó, que es la cuestión del crédito, y rastreo una serie de autores, de filósofos sobre todo, donde aparece tratada la cuestión de las finanzas. Antes de pasar a eso, quisiera comentarles cuál es el punto de vista metodológico. Es decir, por un lado, planteo que hay una correlación entre representaciones de las diferentes las diferentes esferas sociales que tienen que ver con la forma en que se diferencia la sociedad. Es decir, según Luhmann, en su evolución la sociedad va pasando por diferentes formas de diferenciación. Por ejemplo, la diferenciación segmentaria, donde cada parte de la sociedad es igual a la otra. Este es un tema más bien antropológico que sociológico. La diferenciación estratificatoria, donde hay una diferenciación jerarquizada y hay una cúpula de la sociedad. Y finalmente, para Luhmann, y yo creo que esto es así, hay una diferenciación, un modo de diferenciación característico de la modernidad, que es la diferenciación por funciones. Es decir, diferentes subsistemas sociales, como los que ya mencioné, la economía, el derecho, la política, el sistema de la intimidad, que tiene que ver con la familia y el amor, que se ocupan de problemas sociales específicos y no tienen una relación jerárquica entre sí. Es decir, ninguno tiene un lugar protagónico en la sociedad, como plantearía, por ejemplo, el marxismo con respecto a la economía. En esta teoría todos están en un plano de igualdad, todos los sistemas, y elaboran descripciones de la sociedad que están en competencia. Ninguna tiene un valor, ninguna tiene un lugar central privilegiado. Por eso, por ejemplo, sobre el crédito, se puede asumir un punto de vista económico, pero también un punto de vista sociológico. Estos dos están en el sistema científico, por cierto. A su vez, en los medios encontramos constantemente información sobre el endeudamiento, sobre todo el endeudamiento externo. En la política también encontramos discusiones constantes sobre esto. Y en ese sentido, todas estas son diferentes descripciones del fenómeno en competencia. Bien, en ese sentido yo lo que sostengo es que la economía se puede estudiar de otra manera que como la estudian los economistas, por ejemplo, a partir de la literatura. A partir de la literatura se puede dar cuenta de nuestra economía contemporánea y la economía pasada, ya que a partir de la literatura, de las obras literarias, la sociedad se describe a sí misma y construye su economía, así como en otros ámbitos, y esto es más frecuente señalarlo, la literatura construye nuestra forma de enamorarnos, por ejemplo, y el cine también. Bien, en el ámbito de la economía sucede algo parecido. Hay descripciones sociales que construyen el fenómeno. Y aspectos, enfocando estos aspectos se pueden mostrar cuestiones que los economistas no muestran, que es el aspecto cultural de la economía. Bien, ese es mi punto de vista y el punto de vista que sostengo acá. En mi recorrido analizo a tres autores principalmente, a Lazzarato, que es un autor, Mauricio Lazzarato, un autor bastante de moda hoy en día en la sociología de las finanzas, que señala dos cuestiones. Por un lado dice que el vínculo deudor-acreedor es un vínculo universal. Es decir, todos de alguna manera somos deudores y acreedores. No hay que equiparar la distinción entre deudor y acreedor con la distinción clásica entre burguesía y proletariado, ya que la burguesía también es deudora en cierto sentido. Entonces esta relación es transversal a todas las otras diferenciaciones sociales, de clase, por ejemplo. Y esa concepción la comparto yo, ya que me da pie a decir que hay una inclusión diferencial de los sectores populares en las finanzas y no una mera exclusión, sino
que la cuestión de la relación deudor-acreedor cruza a todos los sectores sociales. Por otro lado, para Lazzarato hay una unidad entre moral y deuda, y esto sí me interesa discutirlo, ya que me parece una concepción anticuada de las finanzas, por más sugestiva que sea, ya que a todos de alguna manera nos afecta el sistema financiero, y en ese sentido hablar de moral en este campo es muy atractivo. Lazzarato encuentra la unidad de crédito y deuda, de crédito y moral, en el término alemán, en la palabra alemana, Schuld, que está en el segundo eje. En alemán, Schuld se puede traducir tanto como deuda, se puede traducir como deuda y como culpa, con una misma palabra. Por ejemplo, si tradujéramos la Biblia del alemán, podríamos decir, perdona nuestras culpas o perdona nuestras deudas. En fin, en alemán es lo mismo, es la misma palabra. El alemán siempre es muy expresivo, tiene términos muy descriptivos de la realidad y muy propicios para pensar filosóficamente, como señalaba Heidegger, por ejemplo. Bien, en fin, no obstante este punto de vista que une la culpa moral con la deuda, yo lo voy a discutir dentro de un rato. Pero para continuar con esto, ¿voy bien con el tiempo? Bien. Para continuar con esto, me remito a Nietzsche, de donde Lazzarato saca esta idea, y en Nietzsche vamos a encontrar que, en la genealogía de la moral, en el segundo tratado, acá haciendo lo que dice Wilfredo que hacemos nosotros con Carlos, en el segundo tratado de la genealogía de la moral, Nietzsche asocia la noción de culpa con la noción de deuda. Por otro lado, asocia la equivalencia entre daño y dolor con la relación deudor-acreedor. Esto en el sentido de que en este texto de Nietzsche, cuando analiza la cuestión del castigo vinculado a una deuda, señala que antaño se había establecido una equivalencia entre aquel dolor que se podía causar físicamente al deudor a partir de una deuda impaga. Y habla de algo que aparece en El Mercader de Venecia, no sé si lo han leído, donde se le pide al deudor 1 libra de carne como garantía de su deuda. Bien, esto mismo es retomado por Nietzsche. Ahí Nietzsche señala que se establece una proporción, cuánta carne podemos tomar del deudor que no nos paga. En fin, en ese sentido yo considero con Nietzsche, me parece algo muy acertado, que la reposición de una deuda supone algo más que reponer valores económicos. Podemos ver esto, por ejemplo, en el caso de la deuda externa. Cuando un organismo internacional nos pide, cuando no le pagamos a un organismo internacional, y de esto sabemos mucho los argentinos, los venezolanos también, nos piden mucho más que aquello que les debemos. Nos piden ajustes en el sistema de salud, ajustes en la educación. En ese sentido, en el sistema financiero, el crédito excede la cuestión económica y va más allá, abarca otras esferas. En el caso particular de Nietzsche, señala que el acreedor le puede pedir al deudor su mujer, su libertad o su vida. En ese sentido, el crédito, el endeudamiento es totalizador, no es solo una cuestión económica. En tiempos de Nietzsche, donde teníamos un crédito basado en relaciones interpersonales, el cálculo de la solvencia se basa en la moralidad, es decir, en un deudor que puede hacerse responsable por su deuda y en su reputación. En ese sentido, cálculo y moralidad son lo mismo, ya que no hay los sistemas que hoy en día conocemos, es decir, los sistemas que les mencionaba de scoring financiero. Por otro lado, el crédito, que es una relación social, se basa en la distinción moral entre aprecio y desprecio. Señala Nietzsche que el acreedor aprecia, lo dice de otro modo, siempre Nietzsche es mucho más poético,
dice que el acreedor aprecia al que es igual a él, es decir, al que puede solventar sus deudas, y desprecia al que no. Voy a leer una cita de Nietzsche que me parece absolutamente genial, cuando la encuentre, por supuesto. Acá. Señala Nietzsche que el hombre solvente, mirando desde sí hacia los otros, honra o desprecia, e igual de necesariamente que honra a quienes le son iguales, a los fuertes y fiables, esto es, a todo el que promete como un soberano, igual de necesariamente tendrá preparado un puntapié para los enclenques que prometen sin que les sea lícito hacerlo. Un genio Nietzsche, ¿no? Habla muy claramente de estas cosas. Por cierto, en Nietzsche, la relación deudor-acreedor está atravesada por la diferencia entre estratos sociales. De hecho, señala Nietzsche que la satisfacción que provee al acreedor el castigo del deudor, cito nuevamente, tenía una cotización más alta cuanto mayor fuese su contraposición con el rango y la posición social del acreedor. Es decir, este sadismo de las finanzas se acrecienta cuando el deudor es pobre, para decirlo en castellano criollo. Bien, no obstante esta concepción del crédito unido a la moralidad se basa en dos condiciones sociales que ya más o menos mencioné, que es que, por un lado, el vínculo deudor-acreedor se da entre conocidos y la promesa de pago se apoya en una confianza interpersonal. Es decir, no hay instituciones financieras como las que conocemos hoy donde somos solo un número y no sabemos quién nos está concediendo realmente el crédito. Cuando el crédito y el comercio no exceden ciertos límites espaciales, cuando la sociedad no se diferencia de las interacciones cara a cara, la reputación es basamento suficiente para los nexos económicos. Por otro lado, la forma de diferenciación social, y este es el otro supuesto, la forma de diferenciación social en que se basa esto es la diferenciación estratificada. Es decir, en este caso, la ascendencia y el parentesco, en otras palabras, la pertenencia a un segmento social distinguido, una casa distinguida, define una forma distinguida de actuar en la vida cotidiana y, por tanto, en el mundo del dinero también. En ese sentido, me parece significativo rescatar a Simmel en Filosofía del Dinero, y este es el tercer autor que analizo acá, donde el crédito aparece asociado al ideal estético de la elegancia, una cosa muy rara. En este sentido sostiene Simmel que el crédito diferencia al caballero del tendero. La concesión de crédito hace que un comerciante, la concesión de crédito que hace un comerciante tiene, por así decirlo, señala Simmel, un carácter estético, es decir, la forma de un tributo, de una oferta a un poderoso que éste acepta sin contraprestación alguna, al menos por lo que se refiere a los casos aislados. ¿No? Dar crédito para un comerciante es algo elegante. No me importa el dinero en este momento, yo confío en vos. Eso es lo que quiere decir. No me importa la materialidad, yo confío. En ese sentido hay una elegancia en el crédito para Simmel. Obviamente no está pensando en aquellos que toman un crédito por necesidad, sino en aquel que toma un crédito porque, no, por ejemplo, hoy en día es más cómodo pagar con tarjeta que llevar dinero en el bolsillo. En eso está pensando Simmel. En ese sentido, desde la nuda materialidad del crédito de los pobres, para Simmel, aunque no lo dice así, pero se puede derivar de lo que él señala, este crédito de los pobres supondría una conducta económica antiestética, es decir, contraria, y este es un término que acuño yo, contraria al dandismo financiero al que refiere Simmel. Bien, todos estos criterios morales, y en el caso de Simmel estéticos, que se asocian al crédito, en la actualidad no tienen ninguna relevancia o tienen una relevancia menor para el sistema financiero.
ya que en la modernidad se diferencia un sistema económico y financiero autónomo con respecto a todo, autónomo con respecto al arte, es decir, frente a todo ideal de elegancia, y autónomo frente a la moralidad. Realmente cómo nos conducimos en nuestra vida, ya sea moralmente o estéticamente, importa nada. Lo único que importa es la distinción, otra vez como sabemos los argentinos y los venezolanos, entre pagar y no pagar. Eso es lo único que económicamente interesa. Bien, el sistema económico se basa en operaciones de pago, como les señalaba, que reproducen a este sistema. Es decir, un pago se conecta con otro y otro pago con otro. En ese sentido, el sistema económico es un ámbito de estudio, como cualquier ámbito de estudio sociológico, impresionante, ya que en esta esquina se está reproduciendo el sistema económico, probablemente en el restaurante, si es que hay alguien, en el pago de deuda externa, se está reproduciendo constantemente en todos lados el sistema económico. Y es un sistema de amplitud variable que depende de la cantidad de pagos que se realicen. Me quedan solo 5 minutos, así que voy a tener que apurarme en esto. Pero lo que quiero señalar es que el crédito en esta constelación de pago y no pago es una transacción económica muy peculiar, ya que si en toda transacción el pago es preferible al no pago, por lo menos para el que vende un objeto tangible, en el sistema financiero es preferible el no pago. Es más redituable el no pago del deudor que el pago, ya que el no pago genera intereses, es decir, sigue generando dinero, y a su vez todo no pago, toda morosidad viene acompañado de un nuevo crédito, y ese crédito de otro. En ese sentido, el crédito es una operación económica autorreferencial, así como los pagos. Un pago lleva a otro pago y a otro pago. Y el crédito, el endeudamiento, lleva a un endeudamiento, a otro y a otro. De esto pueden hablar bien los griegos, no los argentinos. Noticias recientes. Bien, eso con respecto al sistema económico. Por un lado hay criterios estrictamente económicos de evaluación de solvencia, por otro lado hay operaciones estrictamente económicas que son los pagos, operaciones estrictamente económicas. Esto lleva a la autonomía de un sistema económico. Por otro lado, la sociedad actual ya no está limitada espacialmente, sino que es una sociedad mundial. En ese sentido, deudor y acreedor ya no se conocen, no saben quiénes son unos y otros. Bien, estas dos condiciones entonces, estas dos condiciones del crédito unido a la moralidad se trastocaron. En ese sentido ya no sirve, por más sugestivo que sea, si uno quiere analizar la realidad, hablar del crédito vinculado a la moralidad. No hay moralidad alguna. El crédito no es ni moral ni antimoral, es amoral, directamente. Bien, y ahora voy a la inclusión y la exclusión específicamente, ya que no hablé nada de la Argentina todavía. Me falta una cuestión nada más teórica, que es que en la modernidad, a partir de esta diferenciación de diferentes esferas sociales, la inclusión se regula en cada uno de estos ámbitos autónomamente. Es decir, nuestra participación en uno de estos sistemas, en la economía, el derecho, cualquiera, no supone que estemos incluidos en las otras esferas. Podría dar ejemplos de esto, pero tengo muy poco tiempo. Igual no quiero zafar fácilmente, pero realmente tengo muy poco tiempo. Por el contrario, la exclusión es totalizadora, como decía Nietzsche. Es decir, estar incluido marginalmente en el crédito supone que probablemente se deterioren todas nuestras otras formas de inclusión. Y esto me parece muy... antes de eso. En ese sentido yo considero que la inclusión, contrariamente a lo que se suele considerar, es menos integrada que la exclusión, ya que la exclusión es realmente un fenómeno integrador de todo lo social. Todas las esferas sociales se ven trastocadas. En cambio, con la inclusión no. Participo de un, por ejemplo, hago toda mi carrera en el sistema académico hasta el doctorado y nada me garantiza que después pueda tener un trabajo. Para no salir rápidamente de esto, que me hace sentir mal. Bien, y ahora sí vamos, si puedo tomarme 2 minutitos más, no sé cómo voy con el tiempo, pero no quisiera excederme mucho. Vamos a la cuestión de Argentina en 2 minutos.
Bien, vuelvo unas láminas atrás. Bien, la realidad argentina presenta una constelación financiera muy peculiar, donde solo la mitad de la población adulta posee una cuenta bancaria. Venezuela está mejor en ese sentido. El 57% de los venezolanos adultos tienen cuenta bancaria. Y después la cosa va mejorando mucho más hasta llegar a Alemania, donde prácticamente el 100% tiene cuenta bancaria. Bien, esto en cuanto a la realidad argentina especial. Por otro lado, en las entidades financieras no bancarias, de las que hablé al principio, el costo de un crédito, es decir, el costo total, no solo la tasa de interés, es mucho mayor al de los bancos. En ese sentido, me parece que hay una inclusión diferencial de los sectores populares en las finanzas argentinas, ya que pagan mucho más, por ejemplo. Este es solo un aspecto de la cuestión. Pagan muchísimo más por un crédito y lo tienen que devolver más rápido, por cierto. Son créditos de muy bajos importes que tienen que reponerlos rápidamente, con una tasa elevadísima y que se destinan sobre todo al consumo, no a cosas más grandes. Por ejemplo, a comprar zapatillas. Bien, entonces esa es la realidad, no, muchas gracias, todavía no. Esa es la realidad del crédito en la Argentina y me parece que ilustra bastante cómo funciona la inclusión y la exclusión en la modernidad, en el sentido de que hay una inclusión de todos en el crédito, nadie está excluido realmente, no obstante hay una inclusión excluyente, una inclusión diferencial. Esto se expresa, bueno, en la tasa de interés, como ya dije, pero se expresa en otros aspectos un tanto más sutiles, por ejemplo en la vida familiar. Lo que señala un investigador en Argentina que se ha dedicado mucho al tema de las prácticas financieras de los sectores populares es que aquel que tiene la tarjeta de crédito en la familia gana mucho más poder que el resto. Esto trastoca la vida familiar. Es decir, la forma de inclusión en las finanzas modifica la dinámica familiar. Por otra parte, modifica la inserción de los sectores populares en el sistema jurídico, ya que estos créditos, que podemos decir que son usureros, suponen en los contratos que firman esta pobre gente una cláusula donde tienen que firmar un pagaré en blanco, así nomás. Lo firman y después el acreedor puede ir a los tribunales y solicitar que se ejecute el pago de la deuda. A partir de ahí le embargan al deudor su cuenta bancaria, por ejemplo, si es que tiene. En fin, entonces en ese sentido, la inclusión en las finanzas afecta también a cómo están incluidos en el derecho los sectores populares. Y acá ya concluyendo, lo que señalo yo es que, como advertía Niklas Luhmann en la teoría de sistemas, a diferencia de la inclusión, la exclusión implica una fuerte integración social. Con el endeudamiento no solo se ve afectada la participación de los sectores populares en la economía, sino también su vida familiar y su participación en el sistema jurídico. Como se desprende del planteo de Nietzsche, el endeudamiento es un fenómeno totalizador. El acreedor exige más que la devolución de un valor económico, puede reclamar del deudor incluso su vida. Ahora sí, muchas gracias.